Está con nosotros en la cabina de RPP el doctor José Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo. Empezar a conversar con nuestro invitado sobre lo que acaba de decir al final de la rotativa del aire el ministro de Justicia, que es importante. El ministro hace un anuncio formal, finalmente termina la era INPE para dar paso a la era de una superintendencia que se encargará de la administración de los penales. Pero es importante, y escuchaba, ¿no?, durante los últimos minutos la rotativa, hablar al ministro y decir que habrá una nueva estructura, y ante una pregunta de Joana Castro, clara y directa, sobre el bloqueo de los celulares, por ejemplo, él decía, pero ya hay un contrato con una empresa, dio el nombre de la empresa, sin embargo hay malos ciudadanos que siguen colocando antenas alrededor de los penales y que permiten la comunicación. A ver, yo no entendía bien, ¿se trata de bloqueo o no es necesariamente el servicio que se presta el bloqueo? Porque el bloqueo es capaz de bloquear, de construir una suerte de pared impenetrable. Y sobre lo que acaba de decir, quisiera un comentario del doctor José Gutiérrez de los cambios, porque más allá de los cambios de instituciones a los que nos vienen, los nombres de las instituciones a los que nos están acostumbrando, pasó con Caliwarma también, no vemos realmente voluntad, decisión política, conocimiento sobre todo de la realidad, ni una estrategia concreta. No se habla con claridad sobre cambios sustantivos, porque pudo haber permanecido el INPE bajo una completa reorganización, ¿no?, expulsando a todos los malos elementos y hablando de un nuevo sistema para que sea eficiente en ese bloqueo que hoy no lo es. Doctor Gutiérrez, lo escuchamos, por favor. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Un saludo a uno. Igual me sumo a la gran fiesta de la Mamacha de la Candelaria. Es un hecho inédito. Y para contestar rápidamente, creo que el problema no es de nombres. El problema es del sistema. Reconocer que ha fracasado el sistema penitenciario es rápidamente adoptar algunas acciones que no necesitan, muchas de ellas, presupuesto público. Es básicamente cómo manejar recursos humanos. Por ejemplo, el sistema de clasificación de internos es pésimo, es horrible, prácticamente no tiene a veces un sentido de correlación entre lo que dice la norma y lo que aplican los funcionarios del INPE. Entonces, ahí no necesitas ni norma, por un lado, no necesitas nada, simplemente que cumple el personal lo que dice la ley. Observaciones nuestras que están desde el primer día del año 2023 que ingresamos. Hicimos, ustedes recordarán, una supervisión nacional de los establecimientos penitenciarios, y allí están todas las recomendaciones que muchas de ellas no se han implementado. Entonces, si hay usted paga por bloquear la señal de telefonía celular y no se cumplen, no tengo por qué pagar. Y no se trata de cuántas antenas pueden poner al costado. Probablemente puede estar la antena más grande arriba. El bloqueador tiene que cumplir su función y yo pago para eso. No hay forma de cómo explicar a la población que están poniendo que la población, entonces que hay que penalizar a toda la población. Pues, o sea, nadie puede tener su conexión domiciliaria de su receptor o se telefónico. Trata de un sistema que es altamente penetrable y por lo tanto no cumple con el estándar que se requiere para mantener aislados a los presos dentro de un penal. Mire usted, en el ámbito de los requisitos, de los términos de referencia, usted no se va a poner a colocar si esto es bajo esta condición u otra. Simplemente usted le está diciendo, no quiero que entre ninguna señal de comunicación telefónica al penal, salvo la que está autorizada por cable. Listo, para eso le contrata a usted. Si eso no se cumple, entonces simplemente no tengo por qué pagar. No hay más forma. O sea, ¿qué más podríamos poner ahí en los términos de referencia? Nada más. ¿Para qué meternos a un tema de disquisitez en el análisis tecnológico si cuando uno lo que pretende es que no ingrese señales de telecomunicación al interior de los penales? Hemos comprendido. Permítanos ir a una pausa, después de la cual hablaremos sobre un viaje que acaba de realizar usted, invitado a Costa Rica como observador internacional de las elecciones que han tenido lugar el día domingo, hace 2 días. Yo quisiera que nos diga cuál es el secreto para que hayan elecciones en paz, para que haya un tribunal electoral reconocido por todo el mundo y para que los que pierden reconozcan rápidamente su victoria y ofrezcan colaborar con el ganador. Nos dice qué es lo que ha aprendido usted sobre el secreto de ese país que ha logrado esa maravilla en un clima que, sin embargo, como es natural, estaba polarizado y tenso. Ahora queremos hablar sobre la experiencia que ha tenido en Costa Rica, de donde ha regresado hace pocas horas. Gracias por venir rápidamente, puesto que fue invitado como observador internacional de las elecciones que ha tenido lugar ahí el día domingo. Y como sabemos, han
arrojado una victoria amplia desde la primera vuelta de Laura Fernández, quien había ya tenido relaciones con el gobierno saliente, de manera que de cierta manera hay una continuidad. Cuéntenos, por favor, sobre el clima que usted ha hallado allí y qué puede explicar que el acto electoral allá sea una verdadera fiesta democrática y no una situación de tensiones y de hostilidades el día mismo, en donde no necesita serenidad para votar. Bueno, siempre escuchando radioprogramas de hace muchos años que tienen una cobertura impresionante el día de las elecciones, escuchaba que se hablaba de la fiesta electoral, pero yo veía más que una fiesta un momento de mucha tensión durante el día. Pero en Costa Rica es muy diferente, de verdad hay una fiesta electoral, una sorpresa enorme, ver cómo el mismo día de las elecciones se realizan actos de proselitismo sin ningún problema. La gente va identificado con sus polos, con sus banderas. En un vehículo encuentras 3 banderas de distintos partidos. Van a votar familias que están claramente diferenciadas, uno con el polo amarillo, el otro con el polo verde, el otro con el polo naranja. O sea, cada uno busca la identidad de su partido, va a sufragar y no hay mayor problema, no hay mayor disputas. Entendiendo además de una alta presencia, digamos, en la votación, no siendo obligatorio el voto, ¿no? Eso marca, digamos, una conciencia cívica. Y por otro lado, en paralelo, las elecciones también de los niños. O sea, los niños van a votar. Los niños menores de 17 años van a sufragar. Claro, es un hecho más simbólico, es un acto de formación cívica y que van en grandes cantidades y hacen sus colas igual que los adultos. O sea, impresionante. Y nos deja la lección siguiente, que podemos tener... Esto en el Museo de los Niños. De los niños. No en todas las mesas naturales. No. Nosotros no tenemos ni siquiera museo de los niños. Claro, ellos habilitan un espacio exclusivo para los niños, pero uno nota pues la masiva concurrencia, o sea, hacen colas los padres, los niños, empiezan a votar desde 2 años. O sea, lo que no interesa tanto es por quién votó, cómo votó. Lo que interesa es la formación de una conciencia cívica, ¿no? Sí, y desarrollar la costumbre Así de ir es. a votar, que los chicos entiendan la importancia del acto electoral. Ahora, quería pasar a otro tema para preguntarle por la presentación que ha hecho recientemente la Defensoría del Pueblo de un informe, el número 266, sobre la situación de las unidades a cargo de la prevención del delito, supervisión nacional a comisarías básicas de la Policía Nacional del Perú. ¿Y cuáles son, digamos, las revelaciones de este estudio o de este informe con relación a un diagnóstico que más o menos ya tenemos claro los ciudadanos sobre falta de logística, falta de personal, falta de tecnología, entre otros? Sí, mire, la importancia de esto es que hemos desarrollado un sistema, Mávila. Es un dashboard, es un tablero de indicadores que ojalá el Ministerio del Interior, propiamente la policía, puede utilizarlo porque lo puede interoperar. Es un sistema que nos ha costado trabajarla en la parte, digamos, del desarrollo del software más el análisis de datos, que es automático, ¿no? Entonces, esto lo trabajamos y empezamos a recoger la data, que fue corroborado 2 o 3 veces porque uno tiene que cuidar la información. La información es básico para poder dar los indicadores. Entonces, a nivel nacional, por ejemplo, lo más resaltante, ¿no? Que hay comisarías que no tienen agua. O sea, líquido elemento vital para la subsistencia de las personas. Y allí, en esas comisarías, pernoctan, hacen su servicio miembros de la Policía Nacional, pero también quienes van a acudir a ese centro de servicios de seguridad. Entender que la política preventiva en materia de criminalidad están en las comisarías, son los puntos de contención, porque cuando a alguien le asaltan, le roban, lo secuestran o cualquier cosa, ¿a dónde va? Directo a una comisaría. Y entonces, si no está fortalecido ese espacio de prevención, ese espacio de investigación que posteriormente se deriva, digamos, a las unidades de especialidad, poco habríamos avanzado. Entonces, esto no es una aproximación, no es un tema, digamos, de una encuesta, esto es un trabajo de detalle que tiene que ver con infraestructura, con recursos humanos, con equipamiento, con tecnología, y entonces encontramos muchas cosas. Por ejemplo, cerca del 20% tiene un servicio de radio. De ese 20%, solo un 53%, mejor dicho, el 10% tiene el servicio de TETRA, o sea, de comunicación en circuito por radio. Entonces, te puede fallar el internet porque se te puede caer, te puede fallar en un momento de desastre o un momento de dificultad, te puede fallar inclusive el teléfono fijo
porque se pueden romper los cables. Lo que no te va a fallar nunca es el equipo de radio, que permite una comunicación inmediata. Y eso no está interconectado. Por no decir, digamos, el servicio de Internet que no tienen también las comisarías, ¿no? En un gran porcentaje. Y además, sobre el teléfono fijo, creo que la conectividad, ustedes exponen aquí que el 72% de comisarías no tiene tampoco telefonía fija. Así es. Ahora, es grave. señor Gutiérrez, lo que de me lo ha poco chocado, que tienen mal. Lo que me ha ese es un chocado problema, más, sin embargo, es la cifra 45% de flota vehicular inutilizada. Así es. Porque ha habido un gasto, sobre todo para comprar motos, pero 45% de esas motos están inutilizadas. ¿De quién es responsabilidad una tal negligencia? Mire, que parece casi complicidad con la delincuencia, porque privarse de motos es darle facilidades a los criminales. Falta de un sistema de planeamiento estratégico. Cuando uno hace un planeamiento estratégico, aborda todas estas variables y ve justamente esto. ¿Cuántos vehículos hay y cuántos operadores necesito para comenzar? Porque los vehículos no andan solos, necesitan de un operador, sean motos, sean vehículos. Pero estos vehículos a un tiempo de uso necesitan su mantenimiento, porque si usted no lo mantienen van a quedar inoperativos a corta edad, o inclusive no pueden llegar ni siquiera a los 3, 4 años, donde el vehículo suyo o de cualquier ciudadano está operativo, 100% operativo, pero resulta que en las comisarías muchas de ellas no están operativas. Y después entregarle la responsabilidad a los mismos comisarios, a los mismos efectivos policiales para que ellos cubran con su remuneración muchos de estos servicios. Entonces yo me imagino que si en primer lugar de tu remuneración tú no puedes sacar para subvencionar nada que implique responsabilidad estatal, porque entonces usted da pie a que ese señor pueda tratar de compensar ese dinero que está invirtiendo con la corrupción. Entonces, indudablemente, sin el ánimo de justificar a ningún efectivo, yo digo, esto no puede seguir pasando. A ver, hay algunas cifras incluso más alarmantes que ya no tienen que ver con elementos logísticos como vehículos, ni siquiera el estado de las comisarías, porque realmente las cifras revelan que hay comisarías que funcionan en edificaciones que están a punto de colapsar a ese nivel. Han colapsado. O que han colapsado a ese nivel. Pero cuando ustedes hablan de control de identidad, de formación, de capacitación del capital humano, revelan, por ejemplo, 60% de las 805 comisarías conoce a cabalidad el protocolo de control de identidad policial. Eso quiere decir que el 32% no ha sido capacitado en los alcances de este instructivo. Por otro lado, solo 58% del personal ha sido capacitado sobre las modificaciones del Código Procesal Penal. Así es. Es decir, el resto, estamos hablando de casi 40%, ¿no? Más del 40%, no tiene idea, o por lo menos formalmente no ha recibido información sobre las modificaciones al Código Procesal Penal, ni a las aprobaciones que se hicieron en el Protocolo de Actuación Interinstitucional Específico de Control de Identidad Policial. Esto es gravísimo, porque la policía no sabe en qué marco opera. Ya, perfecto. Cuando uno en la Defensoría del Pueblo tiene un sinnúmero de denuncias, uno lo que revisa primero es cuáles son los instrumentos legales sobre los cuales se desarrolla la Policía Nacional. Entonces uno encuentra manuales, reglamentos, instructivos, lineamientos muy buenos. Y que uno dice, no puede pasar esto. O sea, lo que está denunciando el ciudadano no guarda concordancia con toda la frondosa normativa que tiene. Entonces algo malo está. Entonces vamos a hacer las preguntas respectivas y encontramos este hallazgo. O sea, que la norma puede estar ahí, su norma infra, ¿no? Reglamentos, en fin, protocolos, pero esto si no está capacitado el personal nunca lo va a aplicar. Y entonces vienen los grandes problemas de las denuncias de la comunidad que dice, bueno, el policía ha actuado mal. O sea, ¿Ha no remitido el informe al Ministerio del Interior? ¿Ha conversado con el ministro? Claro, le hemos invitado al ministro. ¿Va a tener del un Interior, impacto usted? ¿No va a quedar en un cajón archivado? Sí, la Defensoría lo que hace siempre es seguimiento de sus recomendaciones. Entonces ahí somos muy incisivos. Algunos señores ministros, algunos funcionarios
ponen en las resoluciones, los decretos supremos o en las normas que sacan, dice, ¿no? En cumplimiento a las observaciones de Defensoría del Pueblo y al final lo colocan. Algunos no ponen eso, pero igual aceptan nuestra recomendación. Sí, vamos a ver, tenemos que ir a una pausa, después de la cual hay un tema pendiente con usted, que es el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado usted contra el decreto de urgencia por el cual el presidente y el Consejo de Ministros pretenden tomar decisiones respecto de Petroperú. Usted invoca argumentos constitucionales para considerar que este decreto de urgencia no tiene validez. Nos va a explicar por qué y qué propone en vez para solucionar el problema. Queremos que nos explique por qué le parece que lo decidido por el Ejecutivo no es constitucional, independientemente de cuáles sean las propuestas concretas para Petroperú. ¿Por qué no es constitucional? Qué bueno que usted hace un distingo entre la figura estrictamente jurídica y lo que puede ser o no razonable una discusión respecto a Petroperú. Nosotros en la Defensoría del Pueblo somos muy cuidadosos en hacer el test de constitucionalidad de cualquier norma. Puede ser un decreto legislativo que está sujeto a control constitucional y de un decreto de urgencia que también está sujeto a un control constitucional. Entonces, los presupuestos para que este decreto de urgencia se dé tal y cual ordena la doctrina constitucional, ¿no? Y básicamente no se cumple. Y respecto a la excepcionalidad, no existe crisis imprevisible. Respecto a la necesidad, existe una crisis estructural y conocida. La urgencia real, no hay peligro inminente. Las medidas que se adoptan ahora o que se han adoptado con este decreto de urgencia son permanentes. La reforma estructural es ajena a la emergencia y las medidas focalizadas en una empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Que se ha contrariado los parámetros de un dispositivo legal, que es un decreto de urgencia, ¿no? Y ese hecho ya es una manifiesta advertencia de una clara inconstitucionalidad del decreto de urgencia. ¿Cómo debió proceder entonces, de acuerdo a su lectura y al análisis que ha hecho sobre la constitucionalidad, el Poder Ejecutivo para poder iniciar los cambios que está iniciando? Perfecto. Pudo haber dado una iniciativa legislativa ante el Congreso de la República para que ésta la discuta y aborda la condición de permanente y no la condición de extraordinario con un dispositivo ineficaz para este tipo de casos. Cuando se ordena la reestructuración, por ejemplo, eso solamente se puede hacer por mandato de la ley, no se puede hacer por un decreto de urgencia. Entonces se ha desnaturalizado, se ha salido de la especialidad y se ha salido de la temporalidad. Entonces son conceptos clásicos y básicos para que uno pueda hacer un test de constitucionalidad y pueda establecer por qué no y por qué sí, ¿no? Entonces, ¿quién establece cuándo un decreto puede ser, digamos, cuándo se puede hacer una reforma al amparo de un decreto de urgencia? Porque cuando uno revisa la historia, no es la primera vez que ocurre esto. Incluso se ha declarado de urgencia en tiempos, si nos remontamos varios años atrás, obras incluso, proyectos de necesidad, de urgencia, como en su momento, por ejemplo, el transporte público aquí en Lima. ¿Por qué esto no encaja? Si la empresa se iba a declarar inviable prácticamente. No, es que ese es otro gran problema, pero ese es un tema de fondo. Primero estamos analizando la parte estrictamente jurídica. Por eso. ¿No? En la parte estrictamente jurídica, la frondosidad de nuestra norma redacta dos espacios fundamentales. La separación, que es un principio constitucional, ahí no hay discusión. O sea, la separación de poderes establece principios de orden constitucional. Principios, eso no se puede cambiar. Podemos cambiar la norma, lo que sea, pero lo que no se puede cambiar los principios. Y ese equilibrio establece responsabilidades de la representación nacional, que los atributos constitucionales son solo para el Parlamento. Y en estas quedan establecidos con criterio de prioridad lo que son, primero, empresas estratégicas. Lo que está diciendo es que el Ministerio de Economía no podía tomar esta iniciativa. Han sido muy osados. Honestamente muy osados, muy atrevidos con el mandato constitucional, porque además esto no es nuevo, usted lo ha señalado, el Tribunal Constitucional ha dictado doctrina respecto a cuándo son viables los decretos de urgencia y estas no. Y no solamente porque se vaya a una discusión mucho más de fondo, inclusive, sobre la naturaleza misma de quien adopta esta decisión. Un presidente de la República... Pero no está en el campo del Ejecutivo ver por la eficiencia de una empresa, claro que sí, o por la situación de una empresa, porque si todo va al Congreso, se empiezan a politizar decisiones que deberían ser técnicas, ¿no? No, falso. Entonces el presupuesto solamente lo aprobaría el Ejecutivo. No, hay un justo equilibrio, por eso...
Hay que entender que el país sepa que hay un justo equilibrio de principios rectores del derecho constitucional, que es la pirámide, donde prácticamente es la luz, la lumbrera de toda norma de desarrollo constitucional, está la Constitución. En ella se establece claramente los requisitos y las prioridades. Solo por excepción se puede sacar un decreto de urgencia que tiene rango de ley, no es ley. Sí, pero lo que llama la atención en este caso, usted ha dado como argumentos en el informe que han hecho, que se trata de defender derechos laborales fundamentales por una parte, claro que sí, y el valor estratégico de la empresa. Eso no es un tema jurídico constitucional, esos son temas de otro tipo, derechos laborales de los trabajadores, o por otra parte defender valor estratégico, eso ya es el contenido mismo de la reforma, y no tiene que ver si eso se ve vía decreto de urgencia o no. A ver, basamos en dos cosas, pero me permiten, por favor. Primero, no estamos frente a un gobierno constitucionalmente elegido para tomar decisiones en el Ejecutivo. Pero vale igual pero que cualquier primero, otro. no tanto. Hay falta, por ejemplo, una norma de desarrollo constitucional que lo advertí oportunamente, que lo advertí antes que pasen el tema del chife y todo eso. Pero o sea, está poniendo en duda que sea legítimo. Es legítimo. Entonces, ¿cuál es el matiz? No, es legítimo y es legal. Ya. Pero hay que acotar dos cosas. El derecho constitucional te redacta primero principios, y un principio rector es el equilibrio de poderes. Es decir, cuando uno elige una fórmula presidencial, uno le está dando el atributo de que ellos van a tomar decisiones de gobierno. Nadie más que ellos. ¿Cuál ha sido el papel del Sindicato de Trabajadores de Petroperú en la presentación de esta demanda? Ninguna. Ni tiene por qué serlo. Sí lo hemos escuchado, como también hemos escuchado al Poder Ejecutivo. No, ninguna. Muy bien, veremos entonces qué deciden los jueces constitucionales bajo la presidencia de la señora Pacheco, de la que he hecho un elogio a usted antes. Así que habrá que tomarse el tiempo para ver lo que los jueces constitucionales deciden. Muchas gracias. Nosotros, perdóname, Fernando, nosotros estamos convencidos de la inconstitucionalidad de dicho decreto de urgencia, y lo que sí vamos a solicitar es que se paralicen todas las medidas que vayan, proponiéndose para la implementación de este decreto de urgencia, porque de ser declarada inconstitucional sería un agravio para no solamente para la población, sino para una empresa que es el activo crítico de la nación y que por lo tanto es deber de todos los peruanos protegerla, cuidarla y respaldarla, ¿no? Prestaremos atención a este procedimiento en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor defensor del pueblo. Nos alegra que haya regresado entusiasta desde Costa Rica, donde asistió a las elecciones que han tenido lugar el domingo pasado.